Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión y una cadena de televisoras en la plataforma regular de la televisión dominicana y del exterior. Gracias por acompañarnos nueva vez. Se abre la semana y se abre la semana con muchas expectativas. Es la última semana del mes de enero, el primer mes del año. Si bien es cierto que el día 30 es el lunes de la semana próxima, no cabe duda, es un fin de semana largo. El día 30 se va a celebrar el día, o sea, el feriado del día correspondiente al aniversario del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte, que es el 26 de enero. Este es uno de los días que se transfiere según la ley que rige los días feriados en República Dominicana. Entonces se transfiere para el lunes el feriado. Pero este día 26, ¿qué es el día 26? Es miércoles. ¿Qué es el día 26? El 26 es este jueves. El jueves 26 es el día, realmente, el día del natalicio de Juan Pablo Duarte, y es cuando se inicia el denominado Mes de la Patria. Mes de la Patria porque comienza con el natalicio de Duarte, sigue con el natalicio de Ramón Matías Mella, sigue con el 27 de febrero, es el 25 de febrero, el día del natalicio de Mella, el día 27 de febrero, día de la independencia. Ahí terminaba el Mes de la Patria, pero se extendió de manera muy justa hasta el 9 de marzo, porque ese día es el natalicio de Francisco del Rosario Sánchez. O sea, que este lapso de tiempo recoge la fecha natalicia de los tres padres de la patria: Duarte, Mella y Sánchez, en ese orden, y el día de la independencia, 27 de febrero. Entonces, es un mes de muchas conmemoraciones, de muchas actividades. La Comisión de Efemérides Patria tiene un calendario bastante completo sobre actos, ofrendas, actividades de recordación de este mes de la patria. Desde el día 26 comienzan las instituciones públicas y privadas a acudir en un orden ya establecido, con una agenda, a depositar ofrendas florales a todo lo largo del mes ante los padres de la patria, allí en la Puerta del Conde, o el mausoleo que guarda los restos de Duarte, Sánchez y Mella. Lugar también significativo de la independencia, cuyo trabucazo fue 100 metros más abajo, en la Puerta de la Misericordia, pero llegaron hasta esa denominada Puerta del Conde, la vía principal de entrar y salir de la ciudad en tiempos de la colonia, y allí se erigió el Parque de la Independencia. La Puerta del Conde es el símbolo de esta gesta, y allí en el centro del Parque Independencia, próximo donde estaba la glorieta de antes, está el gran mausoleo donde se guardan los restos de los padres de la patria, y en todo el camino, unos 50 metros, entre la entrada de la Puerta del Conde y llegar a esa parte del mausoleo, están de efigies de los trinitarios, ese grupo que constituyó Duarte y que fue la cabeza del movimiento libertario en 1844. Mes de la patria. El COVID ya como que se ha controlado un poco. En el fin de semana hubo mucho menos casos reportados, pero sigue la atención sobre el cólera, que, insisto, debe haber más información, debe haber más acción, pero ahí está. Se habla de 6 fallecidos, 6, 7 fallecidos, y de varias personas, ya una treintena, que se ha detectado como infectados o como
posibles infectados de cólera. Principalmente aquí en la capital, vaya usted a ver. El empresariado privado, la banca, el gobierno y la generalidad de los sectores principales de la prensa nacional se dio cita durante la semana pasada completa en España, donde en el gran escenario del IFEMA, IFEMA es el centro de convenciones de Madrid, el centro de convenciones más grande de España, se celebra anualmente en el mes de enero, tercera semana de enero específicamente, se celebra la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que el año pasado estuvo dedicada a República Dominicana, era el país anfitrión, y este año es el copatrocinador, fue el copatrocinador de esa feria. Y los resultados y la algarabía en el sector privado, en la banca nacional y en el sector público no puede ser mayor, reseñada por la prensa nacional que se dio cita a FITUR, de las grandes inversiones, lo atractivo que resultó República Dominicana para el turismo mundial, para turoperadores, para inversionistas, para líneas aéreas, para todo el que tiene que ver con este negocio del turismo que ha logrado una recuperación espectacular pospandemia para los dominicanos aquí en República Dominicana, que nos mereció el año pasado el galardón de ser el país que más rápido y que con más fortaleza se repuso en el área del turismo después de la pandemia. Se hablan de 3.400 millones de dólares aproximadamente, hablados, negociados, apalabreados en inversión extranjera para República Dominicana en esa feria de turismo y que se ejecutarían para este mismo año, 2023, unos 1.560 millones de dólares. Una inversión trascendente e importante si vemos cómo durante el 2022 se alcanzó la cifra de 7 millones y se sobrepasó de 7 millones que había sido la meta fijada por las autoridades y por el sector turismo para recibir turistas, 7 millones en República Dominicana durante el 2022. A esto se le agrega 1.300.000 de cruceristas que no están contabilizados como turistas de permanencia, que pasan más de una noche en República Dominicana, y entonces, si a eso se le agrega, tendremos una foja de 8.400.000 visitantes a República Dominicana durante el 2022. Una cantidad de 8.400 millones de dólares en beneficios, en movimiento, en el turismo durante el año pasado, convirtiéndose en uno de los tres renglones principales de fortalecimiento de la economía. Exportaciones, remesas, turismo. Los tres principales patas a inversión extranjera, lógicamente. Las principales patas que sostienen la mesa de la economía y de la recepción de divisas en República Dominicana. Aquí el año pasado tuvo muchos logros, muchos éxitos y fueron renglones que fortalecieron principalmente las reservas en dólares de República Dominicana que sobrepasan los 14.000 millones de dólares en este momento. El presidente Luis Abinader partió al mediodía de hoy hacia Buenos Aires, Argentina, a participar en la reunión del Consejo Económico de América Latina, Latinoamérica y el Caribe, CELAC. Es una organización en la que participan todos los países del continente, de la parte latinoamericana, con excepción de Estados Unidos y Canadá. Todos los países del continente, y allí se dan cita jefes de Estado, o sea, presidentes, ministros de Economía, ministros de Relaciones Exteriores, porque se trazan políticas de conjunto, se analiza la situación económica y social del continente y se
establecen proyecciones y además planes de conjunto como estructura y de forma bilateral también para el curso del año que va discurriendo ya. El presidente Luis Abinader tuvo una razón específica en ir a esa reunión. Dos razones. La primera de ellas es porque la República Dominicana alcanzó logros durante el 2022 que fueron saludados por los principales organismos internacionales, los organismos crediticios, lo que provocó incluso un aumento en la calificación de República Dominicana en los principales bancos de calificación internacionales, una proyección importante de los organismos como el Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, la propia CELAC, nos proyectan incluso para este año como una de las economías fuertes en la región, en el hemisferio. Y la segunda razón por la que Luis Abinader está en Buenos Aires es porque allí tendrá la oportunidad de vis a vis con los presidentes, incluyendo el propio de Argentina, formalizar personalmente la invitación para en marzo próximo que estén en República Dominicana para la celebración de la cumbre iberoamericana que está fijada para marzo en República Dominicana. Y esa reúne a todos los presidentes del continente, incluyendo los de Iberoamérica, en este caso Portugal y España. Una cumbre interesante que se realiza cada 2 años y que tiene un marco importante, un marco sumamente interesante. Entonces, esos dos motivos. Y yo creo también, me atrevería a decir, que va a aprovechar la oportunidad para estrechar la mano de Luis Ignacio Lula da Silva y decirle que no pudo estar en su juramentación el pasado 1 de enero por 1 de diciembre, porque otras obligaciones le impedían hacer el viaje a Brasil, aunque hubo una delegación dominicana que fue incluso hasta criticada porque estaba encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional de República Dominicana y presidente del Senado, Eduardo Estrella. Y pensaban que debía ser una representación más del gobierno, más del Estado que de uno de los poderes del Estado. Bueno, está bien. Y yo pienso que a lo mejor tiene esa oportunidad de decir, mira, yo no pude estar, excúsame, pero te mandé una representación, pero el cariño es el mismo, somos copartes de toda esta situación latinoamericana, tenemos que luchar juntos, tenemos las mismas metas, ayudar a sacar de la pobreza a nuestro pueblo, bla, bla, bla. Eso pienso yo. Pero ya veremos, ya veremos. Mire, el presidente Moisés, el periodista y comunicador y economista Moisés Naím ha hecho una referencia importante en su programa Efecto Naím este fin de semana, hablando sobre el tema de China y como el principal prestatario del mundo, principal prestamista del mundo. Y eso es así, porque mientras se habla de la situación de China versus Estados Unidos y los controles por la economía mundial, no es menos cierto que la penetración de China en América Latina ha preocupado a los Estados Unidos, pero ha abierto algunas esperanzas a algunos países, pero los chinos, y como se ve en este mismo reportaje, no regalan nada, no donan nada, invierten para sacar beneficios y cuando no prestan, para que le devuelvan su dinero con intereses incluso. Este reportaje de Moisés Naím pone en contexto esto de China, el principal prestamista del mundo. Lo comparto con ustedes a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naím desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy quiero comenzar el programa con un número.
1.5 billones de dólares. Esa es la cantidad de dinero que China le prestó a 150 países entre 1949 y 2017, según un estudio recientemente publicado en la revista Harvard Business Review. Y desde el año 2010, el gigante asiático ha triplicado la cantidad de créditos, de préstamos que ha otorgado a otros países. Es así que hoy China es la principal fuente de préstamos para los países menos desarrollados. En este sentido, China ha desplazado al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional como máximo financista del planeta. La mayoría de estos préstamos van destinados a la construcción de infraestructuras esenciales, como aeropuertos, autopistas, vías férreas, represas de agua, etc. Pero han aparecido fuertes críticas a los préstamos chinos. Hay acusaciones de corrupción, de maltratos a los trabajadores en los proyectos financiados por China, tensiones geopolíticas y descontento social. Y es que un préstamo chino no es cualquier préstamo, viene con ataduras muy importantes. Por eso es que hoy vamos a explorar más a fondo cómo el gigante asiático se logró convertir en el mayor proveedor de créditos del mundo y las consecuencias que esto tiene. Miren. $6.000 millones para un nuevo tren de alta velocidad en Indonesia. $5.000 millones para expandir las capacidades de producción de petróleo en Venezuela. $5.000 millones más para la construcción de una nueva capital administrativa en Egipto. Estos son tan solo algunos de los 14.000 proyectos masivos financiados por China entre los años 2000 y 2017. Para el gigante asiático, contribuir al desarrollo de otros países no se trata de mero altruismo. Samantha Custer, del Instituto de Investigación Aid Data, nos explica por qué el gobierno chino se ha enfocado en prestar tanto dinero. En China, la producción de las industrias de construcción, acero e ingeniería sobrepasa la demanda local. Lo que esto significa es que existe una gran motivación por parte de Pekín para utilizar esos recursos, junto con el excedente de capital de sus bancos estatales, para avanzar sus intereses económicos, políticos y geoestratégicos. Desde el punto de vista económico, China utiliza los préstamos como una estrategia para promover sus propias tecnologías y empresas en el extranjero, pues exige la contratación de las compañías chinas para el desarrollo de los proyectos internacionales que financia. Y desde el ámbito geopolítico, aprovecha para aumentar su poder en los países receptores de préstamos y para conseguir aliados que favorezcan sus decisiones en temas de defensa e influencia internacional. Por ejemplo, en agosto de 2022, la entonces alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó un informe en el que condenaba las políticas represivas de China contra la minoría étnica uigur. Pero la mayoría de los países árabes y africanos que reciben generosos préstamos de esta nación guardaron silencio ante las severas acusaciones. Para lograr todo esto, el gigante asiático presta sumas millonarias con términos y condiciones mucho más favorables que otros prestamistas tradicionales como Estados Unidos o el Banco Mundial. La mayoría de los entes de desarrollo tradicionales realizan procesos extensos de revisión, donde evalúan las implicaciones sociales y ambientales de los proyectos que financian. China no suele incluir estos procesos. Además, China cuenta con menos trámites burocráticos para entregar los fondos rápidamente. Estas medidas hacen que los préstamos chinos sean muy atractivos para los países de medianos y bajos ingresos, que por su baja calificación crediticia no podrían recibir asistencias tradicionales. Pero al aceptar préstamos de China, los países también asumen considerables riesgos como plazos de pago cortos y tasas de interés muy elevadas. Es el caso de Ecuador, que en 2015 recibió $7.000 millones que debían ser devueltos inicialmente en un plazo de 12 años, con 7% de intereses. El dinero fue utilizado para construir la represa hidroeléctrica de Coca-Codo Sinclair, que prometía solventar las necesidades energéticas y contribuir al desarrollo del país. Pero el costoso proyecto ignoró las opiniones de los expertos, que advertían que un terremoto podría acabar con toda la estructura. A tan solo 2 años de su inauguración, la represa ya mostraba miles de fisuras. Y además, el proyecto ha desatado escándalos de corrupción, violaciones a los derechos de los trabajadores, daños medioambientales y desplazamientos de los pueblos indígenas locales. Ecuador no es un caso único. Un estudio realizado por la revista científica Nature
encontró que más del 60% de los proyectos financiados por China representan riesgos a la vida silvestre o a las comunidades indígenas. A pesar de todo esto, China rara vez sale perdiendo. Con frecuencia, el gigante asiático le exige garantías a los países receptores de préstamos. Estas garantías pueden consistir en recursos básicos, como el trigo o el café, recursos naturales, como el petróleo, metales preciosos y minerales. Es una promesa de que si el país no logra devolver el préstamo con dinero, lo pagará con la exportación de sus recursos a China. Sin embargo, la crisis económica global, la pandemia y las altas probabilidades de incumplimiento de pagos provocaron que China restringiera significativamente este tipo de préstamos atados a colaterales en los últimos años. En vez, han optado por una nueva estrategia menos riesgosa en el sector privado. Así lo explica Margaret Myers del Diálogo Interamericano. Lo que estamos viendo es mucho más financiamiento en regiones como América Latina por parte de una variedad de actores chinos. Entre ellos están los fondos de capital privado, los fondos soberanos de inversión y hasta las startups. Y de hecho, gran parte del dinero está siendo invertido en sectores donde Estados Unidos, países de Europa y las propias compañías locales ya tienen una fuerte presencia. Pero quizás no pueden competir de maneras tan efectivas cuando las empresas chinas ofrecen muy buenas tarifas. Para las grandes potencias del mundo, el desafío estará en descifrar el nuevo modelo chino y desarrollar estrategias de financiamiento que estén a la par. De otro modo, el gigante asiático podría solidificar un peligroso nivel de influencia geopolítica. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente de la República, Luis Abinader, viajó este lunes a Buenos Aires, Argentina, donde participará en la 7ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El primer mandatario dominicano tendrá una intervención en la cumbre y estará de regreso al país el próximo miércoles. El Estado Dominicano, a través del equipo de recuperación de patrimonio público, solicitó al juez del 7º Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, David Peguero, disponer un auto de apertura a juicio y el embargo conservatorio por 23.903.465.542 pesos en favor del Estado Dominicano en el proceso que se sigue a los imputados y empresas acusadas en el caso Antipulpo. Un video de una cámara de seguridad que circula en redes sociales muestra cómo una mujer vestida de enfermera, supuestamente, raptó la madrugada del sábado a la recién nacida en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. La Policía Nacional informó que agentes adscritos a la Dirección Central de Investigaciones DICRIN han entrevistado a más de 10 personas con relación al robo de la niña recién nacida. Entre los interrogados se encuentran médicos, enfermeras, personal de seguridad, taxistas y la joven madre Gerali Payano, con el objetivo de buscar información que permita esclarecer el caso y localizar a la infante. Tiroteo en California, donde se celebraba, precisamente coincidía con la celebración del Año Nuevo Lunar Chino,
precisamente hablando de China, le sacó el aire a mucha gente. 10 muertos en un club de baile. Llegó un tirador, abrió fuego, 10 muertos. Eso conmocionó a la comunidad asiática. En Estados Unidos ocurrió en uno de los condados de Los Ángeles, ahí en California, pero sacudió también todo el país y gran parte del mundo. Estos actos de violencia masivos que dejan muertos y heridos son motivo de mucha preocupación en Estados Unidos y el mundo. Esta noticia, este elemento, el desarrollo de la misma, más la presión de Polonia sobre Alemania para que no ponga más trabas y Polonia poder enviar los famosos tanques Leopard a Ucrania para ayudarle en su guerra contra los rusos, mantiene un poco de tensión en esa parte del mundo. Con estos y otros temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. La séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se realizará este martes en Buenos Aires en medio de la alerta que incendió el asalto bolsonarista en Brasil, más la tensión política y humanitaria que enfrenta Perú y las crisis internas que padecen varios de los países de la región. El presidente Alberto Fernández será el anfitrión de un encuentro en el que, de acuerdo con información oficial, participarán 15 jefes de Estado, aunque la presencia estelar será la de Lula, ya que implica el retorno de Brasil a este foro al que el exmandatario Jair Bolsonaro renunció en enero de 2020. La Organización Mundial de la Salud lanzó hoy un llamamiento a donantes y Estados miembros para que financien con $2.540 millones las emergencias sanitarias globales de este año, un monto con el que la agencia de la ONU espera atender a 339 millones de personas, una cifra récord. El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki afirmó que su país pronto solicitará permiso a Alemania para enviar tanques Leopard a Ucrania en línea con la petición de Kiev, que reclama disponer de este armamento para poder hacer frente al ejército ruso. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad, con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La pasada semana, en Davos, Suiza, se celebró lo que se llama la cumbre de Davos, el foro de Davos, donde se analizan los temas mundiales de la economía, hacia dónde va el mundo. Los grandes se reúnen en ese foro, donde asisten muchos presidentes, primeros ministros. Por República Dominicana estuvo nuestra vicepresidenta Raquel Peña, y su desempeño, a decir de los expertos, fue muy satisfactorio, muy bueno. Allí se analizaron temas que muchos analistas dicen que tiende, en cierto modo, a volver a fortalecer el sistema capitalista. Y se habla hasta del neoliberalismo. La Deutsche Welle, plataforma internacional de noticias de Alemania,
presentó este recuento, este análisis, este conversatorio que hubo entre jefes de Estado en que participa nuestra vicepresidenta Raquel Peña, sobre los puntos de vista de la situación mundial y de cómo encarar algunos temas, principalmente en este lado del mundo, en América Latina. Participó el presidente Petro, el presidente Lagos, varios presidentes latinoamericanos y jefes de Estado. Comparto con ustedes este conversatorio en el foro de Davos con la participación de nuestra vicepresidenta y cómo se analizan los temas de la economía, la situación social y el futuro de América Latina y gran parte del mundo. Con este conversatorio concluyo mi programa de esta noche. Los convoco para mañana nueva vez aquí en Color Visión y otras plataformas de la televisión nacional. Yo soy Rudy González. Observen, miren con detenimiento las posiciones que se presentan en este foro de Davos. Hasta mañana. Quisiera darle la bienvenida a los señores presidentes del Ecuador, don Guillermo Lasso, presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica, al presidente Petro de Colombia, a la vicepresidenta Raquel Peña de la República Dominicana y al ministro de Economía de Brasil, ministro Fernando Haddad. Todos sabemos que la confluencia de muchas crisis a nivel internacional han tenido un impacto en América Latina, un impacto aún más fuerte por la herencia que ya teníamos por la pandemia. Pero también Latinoamérica tiene muchos recursos y muchas formas de poder proponer interesantes soluciones, no solo para sus propias economías y sociedades, sino que también muchas de las innovaciones y de las soluciones que encontramos en América Latina pueden servir de modelos para el resto del mundo. Así que nos vamos a enfocar ahora justamente en qué es lo que América Latina puede aportarle al mundo. Y nadie mejor que los jefes de Estado, la vicepresidenta y el ministro de Economía de Brasil para compartirnos. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a comenzar, presidente Lasso, con reconocer que la inflación ha sido uno de los grandes problemas que ha afectado no solo a América Latina, sino que al mundo entero. Pero usted ha tenido un récord muy impresionante y ha logrado hacer un balance muy positivo entre el déficit fiscal, pero también tiene un récord extraordinario en materia de inversión social. ¿Nos puede contar un poco cómo usted ha logrado ese balance? En primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Me parece muy interesante poder compartir experiencias de los distintos países de América Latina. Un saludo al presidente de Colombia, al presidente de Costa Rica, la vicepresidenta de República Dominicana y el ministro de Economía de Brasil. Todo parte por haber manejado con mucho esfuerzo y dedicación la pandemia. Yo siempre dije que el control de la pandemia era parte de un plan económico del Ecuador. Logramos vacunar al 52% de la población en los primeros 100 días de gobierno, con el propósito de lograr lo más rápido posible la reactivación económica. Y lo logramos porque en el 2021, el primer año post pandemia o parte de la pandemia, logramos un crecimiento económico del 4.2%, que era importante para Ecuador. Y en el año 2022 pusimos en orden las finanzas públicas. Yo recibí un país con un déficit fiscal equivalente a 7.7 del Producto Interno Bruto. Y terminamos diciembre del 2022 con 1.7, es decir, una reducción de 6 puntos porcentuales sobre el Producto Interno Bruto. Logramos crecimiento económico, el 22 será alrededor del 3.2%, logramos generar empleo, logramos reducir el número de pobres en el Ecuador y bueno, si usted me pregunta dónde está el secreto, pues luchamos contra la corrupción. Yo creo que la lucha contra la corrupción, el control de las finanzas públicas, del gasto público, evitar un despilfarro,
genera recursos para poder invertir en lo social. En el año 2023, nuestra inversión en el campo social será el equivalente del 51% del presupuesto del gobierno central. Gracias, presidente. Presidente Petro, la justicia social es un pilar en su política y la deuda social es enorme en toda la región. Los pronósticos sobre el aumento de la pobreza son realmente preocupantes. Usted ha venido impulsando una serie de reformas en Colombia, presidente, y en la sesión plenaria anterior usted esbozó su visión sobre la sustentabilidad y la descarbonización. En el área económica, la reforma fiscal ya fue aprobada. ¿Cuáles son los motores para promover la productividad y el crecimiento y atraer más inversiones para Colombia? Crecimiento e inversiones. Vamos primero como a dibujar una idea que tengo, porque yo he hecho de este tema que se volvió crucial en este foro, es la crisis climática, como una especie de prisma para mirar más o menos la micropolítica, la macropolítica, la política global, la local nuestra. Y hasta ahora pues ha funcionado, porque da cierta coherencia, construye una narrativa, digamos. Si uno mira América del Sur, nosotros tenemos dos grandes potencialidades en relación al tema de la crisis climática. Una, la selva amazónica, tema del que podríamos discutir quizás en otra oportunidad, pero que implica una coalición de gobiernos con responsabilidad territorial, aquí varios, y una constitución de una especie de fondo mundial, incluido aportes nuestros, porque aquí está como el tercer pilar climático del mundo, si logramos revitalizar la selva. Pero la segunda gran potencialidad que tenemos en general ya todos los países de América del Sur es nuestra capacidad para generar energías limpias, que es muy difícil en Europa, que es muy difícil en Estados Unidos, en África, en buena parte de Asia. Con las tecnologías descubiertas nosotros podríamos perfectamente, si construimos una red eléctrica americana desde la Patagonia hasta Alaska, en cierta forma vender nuestro potencial de energías limpias para ayudar a que Estados Unidos cambie su matriz energética, que es el primer elemento para una solución de la crisis climática en el universo, en el mundo. Si Estados Unidos no cambia, no hay nada que hacer. Y tienen dificultades, pero América del Sur podría, lo cual nos puede llevar a una especie de agenda, no solamente un acuerdo común, técnico, político, para construir, esta red está casi construida, falta poco, pero las fuentes de energía limpia nos demandan minerales, por ejemplo, cobre, manganeso, etcétera. Esos minerales podríamos usarlos como se usó el petróleo y el carbón en la vieja economía, venderlos en bruto. O podríamos iniciar procesos de industrialización, hacer nosotros mismos las turbinas, etcétera, y generar entonces esa energía limpia que podría ir por el cable, o podría ir incluso en términos de hidrógeno por el mar. Y ahí hay una potencialidad de la cual Colombia hace parte. ¿Qué inversiones necesitaríamos? Las que nos ayuden a desarrollar eso. Pasaríamos de una matriz de inversiones centradas en el petróleo, en el carbón, que hasta ahora ha sido así, a una matriz de inversiones extranjeras centradas en la construcción de las energías limpias de América del Sur, con un mercado garantizado. Si vamos por red eléctrica, Estados Unidos. Si vamos por el mar, el mundo desarrollado completamente. Solo que nosotros en un proceso de industrialización. Lo que me lleva, y me estoy alargando mucho, a que las reformas que nosotros queremos desde el punto de vista económico alrededor de la productividad tienen que ver con la producción. Lo que dijimos en campaña es cómo salimos de una economía extractivista, que generalmente la de América del Sur lo es decir, que extrae del suelo y vende sin transformar, hacia una economía productiva que genera entonces muchísimo más trabajo
que puede ser de crecimiento, de rendimientos crecientes y no decrecientes como el petróleo y el carbón, y que tendría que estar ligada a la tierra, necesariamente, tierra y agua, a la agricultura, a la industria. Cuando se habla de agricultura industrial, conocimiento, una América Latina y una Colombia que construye una sociedad del conocimiento en medio de la transición energética, es lo que nos podría hacer saltar hacia adelante, incluso recorrer el camino en el cual ya nos tomaron ventajas, por ejemplo, la gente del sudeste asiático cuando eran más pobres que nosotros. Cierto. Dejo ahí. Muchísimas gracias, presidente. Muy claro su mensaje y eso me da la pauta también para construir sobre su narrativa, sobre esa visión y preguntarle al presidente Chávez. Costa Rica se está integrando muy bien a las cadenas de valor y sin duda esa mayor participación en cadenas de valor globales y también hemisféricas, como señaló el presidente Petro, puede promover mucho crecimiento económico para el largo plazo. ¿Qué está haciendo Costa Rica para integrarse más y cómo podemos dinamizar esa integración latinoamericana económica de una forma real, que tenga resultados y que podamos nosotros asegurar que ese legado se deja por parte de este liderazgo que nos acompaña hoy? Muchísimas gracias, Marisol, por la invitación. Un saludo a don Fernando, a la señora vicepresidenta, a los dos presidentes, colegas. Mire, déjeme empezar por extender un poquito su diagnóstico. A Costa Rica le ha ido muy bien integrándose en las cadenas de valor. Tenemos una gran inversión extranjera directa en aparatos médicos, componentes electrónicos, microprocesadores, aeroespacio, componentes automovilísticos y los servicios de la oficina de atrás, lo que se llama Back Office Shared Services. Eso ha creado una parte de la economía muy dinámica que ha arrastrado a todo el país hacia mayor prosperidad, a pesar de que puede estar empeorando la distribución del ingreso. ¿Cómo lo hemos logrado hasta ahora? Bueno, primero, Costa Rica tiene una marca que en el mundo moderno es importante. Al consumidor, sobre todo al consumidor joven, le interesa no solo el precio y la calidad de lo que compra, le interesa cómo se produce, dónde se produce y bajo qué condiciones laborales. Y en ese sentido, Costa Rica ha invertido a través de los años en tener una matriz energética, que yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente Petro, 100% basada en energías renovables para efectos prácticos. Eso es muy bueno, eso ayuda a las empresas a cumplir con sus objetivos de desarrollo sostenible. Uno, tenemos democracia, libertad de expresión, paridad de género, respeto por todas las minorías, y entonces hace una muy buena marca. Hemos hecho algunos cambios a lo largo de los años para mejorar el clima de inversión, pero eso no es suficiente. Este gobierno, tenemos 8 meses en el poder, estamos tomando acciones muy importantes para abrir nuestros mercados. Pronto firmaremos un tratado de libre comercio que el presidente Lazo y yo discutimos en mayo del año pasado. Nos encontramos en Los Ángeles. Hagamos un tratado de libre comercio. Y ya lo firmamos. Está lista la negociación. Va a ser un gran honor, don Guillermo, tenerlo usted ahí. Estamos tratando de ingresar a la Alianza del Pacífico. Costa Rica tiene tratado de libre comercio con China, Europa, y la Unión Europea, los Estados Unidos. Estamos tratando de entrar al CTPP. Hemos tratado de mejorar nuestro ambiente de negocios en el sentido de que para el sector de alta tecnología, inversión extranjera directa, hemos quitado muchísimas trabas, pero para el sector tradicional estamos rompiendo 164 cuellos de botella regulatorios a la inversión, reportar más de la cuenta, supervisiones que no tienen sentido, regulaciones, etc. Y tenemos una estrategia en inglés, las 3 P's, People, Planet, Prosperity, gente, planeta y prosperidad, que lo que está haciendo es mejorando las cadenas de distribución. Y para serle franco, Marisol,
en un momento en que el mundo está viendo inversión extranjera directa contraerse, nosotros tenemos perspectivas muy positivas para continuar integrándonos a las cadenas de valor. Estamos conversando, tal vez mejor no cuento mucho, con países con los que no hemos tenido una relación comercial, y viera que nos está yendo bien en ese sentido. ¿Cómo integrarnos mejor en América Latina? Bueno, nosotros estamos haciendo nuestra parte, también lo está haciendo Ecuador. Esperamos que los miembros de la Alianza del Pacífico nos den la bienvenida, México, Colombia, Perú, Chile, y que juntos vayamos al mundo. Y eso requiere saber que todos esos cambios van a generar ganadores, los cambios de más comercio, más inversión, ganadores en cantidades grandes, y algunos poquitos perdedores, pero los poquitos perdedores tienen poder político, han influenciado elecciones, tienen medios de prensa, etcétera, y hay que dar la batalla internamente en cada país para poder hacer que el pastel crezca. Esa es la visión. Ojalá nos vaya bien a todos. Yo también espero, Gracias. presidente. Creo que la integración de América Latina es un sueño para todos. Ojalá que sí se pueda avanzar con pasos decididos hacia ella. Vicepresidenta, el presidente Chávez se refirió a las cadenas de suministro, las cadenas de valor, pero más del 70% de la base productiva en América Latina son las pymes. ¿Cómo se puede asegurar que los beneficios de la apertura comercial llegan hasta los más pequeños? Claro que sí, muchísimas gracias, Marisol. Un saludo muy afectuoso a nuestros 3 presidentes, amigos que están aquí, al señor ministro de Brasil. Muchas gracias a todos ustedes. Fíjate, el presidente Luis Abinader pues aplicó una serie de estrategias puntuales, enfrentando, como dijo el presidente Lasso, primeramente de manera muy eficiente lo que fue la pandemia. Eso nos permitió también a nosotros abrir inmediatamente también lo que fue la economía, y podemos nosotros arrojar en el año 2022, pues terminamos con un crecimiento económico de 5.5% ante situaciones muy adversas, sin embargo lo hemos podido lograr. El tren de las empresas dominicanas, aunque en promedio, como bien tú señalaste, es el 70%, en la República Dominicana corresponde un 98% a las MIPYMES. Eso significa que los gobernantes, en este caso el presidente Luis Abinader, le ha prestado una atención especial a ese 98% de las empresas que representan las MIPYMES. Y se ha establecido un fortalecimiento de las existentes, pero también un apoyo a los emprendedores para que sigan naciendo nuevas empresas. Nosotros hemos destinado montos muy importantes en cuanto a el financiamiento blando a esas empresas, pero también, sobre todo, a lo que es la formación de los recursos humanos de esas empresas en cuanto a lo que es la innovación, la capacitación para el fortalecimiento económico y, sobre todo, que sean cada día más competitivas. Ahora bien, hacía falta que tuvieran acceso a mayores mercados. Para eso el presidente Abinader pues instruyó que el gobierno tomara en cuenta como suplidoras del Estado. Eso ha sido sumamente maravilloso porque eso inmediatamente le aumentó el monto de ventas de cada una de ellas y han venido creciendo en cada uno de los sectores a los que pertenecen. Pero también a través del gran desarrollo que nosotros estamos mostrando en Zona Franca, pues las empresas de Zona Franca, la gran mayoría de ellas se están supliendo su materia prima de esas MIPYMES. Eso ha hecho que realmente pues nosotros podamos lograr con todo aquello algo que el presidente Abinader pues fue de los principales targets que tenía y que tiene y que seguimos trabajando en ellos, y es la creación de empleo. La creación de buenos empleos, y nosotros, gracias a Dios, pues tenemos que mostrar que ya nosotros estamos realmente muy bien posicionados en lo que son las MIPYMES, y sobre todo que todo esto lo que ha venido a llevar es a que se han fortalecido y entonces ya muchas de ellas están exportando
sus productos. Gracias, vicepresidenta. Muchísimas gracias, muchos éxitos en ese trabajo importante. Ministro Haddad, ontem falamos sobre... Ministro Haddad, hablamos también con los desafíos que usted tiene. Ahora estamos compartiendo con los líderes latinoamericanos. ¿Podría hablarnos de su visión acerca del papel que Brasil tendrá para el desarrollo económico de la región latinoamericana? Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, Marisol. Es un placer estar aquí, como siempre, y me gustaría también agradecer a los tres presidentes y vicepresidenta por estar aquí conmigo hoy. El presidente Lula tiene un estilo de gobierno y entonces aumentó las relaciones de Brasil con el resto del mundo como nunca lo habíamos visto antes. Nunca había habido semejante incremento del comercio en Brasil como durante el gobierno de Lula. Y esto se debe al hecho de que nuestra diplomacia estuvo muy activa durante estos 8 años. No solo activamos los canales diplomáticos para que Brasil y América Latina tuviesen una verdadera voz en todos estos foros. Brasil participa en el G20, en el BRICS, en Mercosur y en muchos órganos internacionales. Y eso ha ayudado muchísimo a Brasil para crecer en el mundo durante los 8 años de Lula. Brasil creció un 8% cuando el mundo crecía un 2%. Y el escenario internacional, por supuesto, era favorable, pero luego cuando vemos qué países se beneficiaron, se ve que Brasil fue uno de los que más se benefició, sobre todo desde un punto de vista económico. Tras la presidencia de Lula, todos los presidentes del mundo miraban a Brasil con ojos muy generosos porque entendíamos que la integración regional es absolutamente indispensable para el desarrollo. Y eso es lo que dijo el presidente Petro. Tenemos la misma visión con respecto a las ventajas competitivas de nuestro subcontinente en relación con el mundo y la generación de energía limpia tiene unas especificidades, todo lo que es el sol, el viento o el hidrógeno verde. Todas esas energías arrojan beneficios increíbles si se las compara con otros tipos de energías, pero tienen una limitación, y la limitación es que son difíciles de transportar. La energía hidroeléctrica, la energía eólica, la energía solar, cuesta transportarlas, pero el presidente dijo que también eso seguramente... O sea, es un potencial que también existe en otros países de Latinoamérica, pero también atrae a empresas que quieren producir a partir de energías limpias. O sea que toda la cadena de valor y de toda la cadena de producción cumple con los objetivos medioambientales. Con lo cual podemos hacer que nuestro continente sea el centro mundial de producción de energía limpia. Pero esto no es suficiente. Para mí esto es necesario, por supuesto, es un elemento decisivo para la transición verde, pero creo que tenemos que integrar nuestros mercados para hasta alcanzar una escala considerable. Y este es un elemento muy importante para que los mercados externos sean compatibles con nuestras necesidades. Y eso nos dará nos posibilitará la creación de trabajo de calidad, empleos de calidad y también fomentar la educación. Pero también necesitamos otro tipo de inversiones, porque nuestra región hoy en día tiene un déficit importante. Entonces,
este tema es absolutamente central, porque hay 3 bloques. Estados Unidos, que es un Estado federal, China, que es un mundo propio, Europa, pero si hablamos de integración regional, creo que será complicado para nosotros, aun cuando hagamos acuerdos de libre comercio, pero creo que aún así la integración regional tiene que reposar en infraestructura, acuerdos comerciales y fortalecer el Mercosur, que se abandonó estos últimos años. Y eso tiene que ver con justamente incluir a nuevos miembros en el Mercosur. Y estas condiciones son más exigentes de lo que se pueda crear. Va a ser difícil al Mercosur ser parte del mundo sin la posibilidad específica de que haya, digamos, de participar en la transición ecológica y la industria 4.0, etcétera. Todo eso dependerá de la manera en cómo nos comportemos entre nosotros. No dependerá de la relación de cada uno de nosotros individualmente con el mundo, sino de la integración regional. Si nos fijamos en América Latina, actualmente vemos excelentes oportunidades en Colombia, Argentina. En todas partes hay oportunidades que serían mucho más benéficas si hubiese una verdadera integración comercial y si fuésemos más ambiciosos, incluso la integración de los mercados financieros de la región, porque les carecen de competitividad. Y si hubiese realmente un financiamiento barato y también la posibilidad de que las familias pobres reciban préstamos. E incluso, por supuesto, las pymes. Y todo esto sería más fácil en Latinoamérica y más específicamente en Sudamérica si estuviésemos más integrados. Muchísimas gracias.